que, a partir de la desobediencia de Adán y Eva, todos judíos y gentiles sin excepción nacemos marcados, cautivos, atados, manchados por el pecado. El pecado es una condición determinante en la naturaleza humana desde el día de nuestra concepción. Tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. El pecado está presente en tus peores momentos, cuando deseas conscientemente hacer lo malo. Cuando planeas, maquinas y ejecutas tus deseos torcidos. El pecado también está presente en las respuestas que parecen automáticas y fuera del control consciente, en los hábitos y pautas relacionales y en esas debilidades de carácter con las que luchamos en la vida diaria. El pecado, incluso, está presente en nuestros mejores momentos, cuando lo que intentamos es hacer algo que agrada a Dios. Está presente manchando las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón para realizar esos actos externamente buenos, pero internamente detestables. En suma, el pecado es nuestro más grande problema como raza y Pablo nos recalca, todos están bajo el pecado. Somos peores de lo que pensábamos. En pocas palabras, nuestro sueño de poder ser rectos o justos por nosotros mismos se va por la borda. La expectativa de pasar la eternidad con Dios por nuestro desempeño o nuestros esfuerzos queda eliminada. Nadie llegará a la 3142 medida de rectitud requerida por sus propios esfuerzos. Lo único que podemos esperar es la condenación eterna por nuestros pecados. Los judíos pensaban que por medio de obedecer la ley de Moisés podrían ser considerados justos o rectos delante de Dios, pero el apóstol en estos primeros capítulos de la epístola ha estado demostrando que no importa si eres judío o eres gentil persona de cualquier otra nacionalidad, de igual manera, el cumplimiento de la ley de Moisés no te hace merecedor de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esta es la realidad del ser humano, está privado de la gloria de Dios. No podemos entrar a la gloria de Dios por nosotros mismos porque somos pecadores y no podemos librarnos del pecado por nosotros mismos. No hay rectitud en nosotros, no hay justicia en nosotros. Y entonces, ¿cómo podremos personas pecadoras como nosotros estar delante de un Dios santo para la eternidad? ¿Cómo podemos llegar a la medida de rectitud, de justicia requerida para ser aceptados delante de Dios? Si esa rectitud es requerida y no está en nosotros mismos, entonces, tiene que venir de fuera de nosotros mismos. Y es así como los versículos del 21 en adelante de Romanos 3 comienzan a darnos buenas noticias de lo que Dios ha hecho para proveernos la rectitud o la justicia que desesperadamente necesitamos. Me gustaría resumir estas buenas noticias en 3 declaraciones derivadas de este pasaje que nos describen cómo es que una persona puede ser considerada justa delante de Dios y se le puede dar entrada a la gloria con Dios. ¿Cómo es que una persona puede recibir esa justicia o rectitud que necesita pero que no puede producir por sí misma para tener una relación eterna con Dios? Estas declaraciones resumen las buenas noticias y es importante que las entiendas y las abraces por la fe. Estas declaraciones son las siguientes. La justicia o rectitud que recibimos tiene su base solo en la gracia de Dios. 2. La justicia o rectitud que recibimos es posible solo por la obra redentora de Jesucristo. 3. La justicia o rectitud la recibimos solo por la fe. En este pasaje de Romanos encontraremos estas 3 verdades repetidas varias veces, entre líneas y directamente. Así que las iremos subrayando a medida que lo vayamos considerando. Los versículos 21 a 22 comienzan a darnos buenas noticias. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. En el contexto, después de habernos mostrado que nadie puede con su propia justicia, rectitud, buena conducta o buenas obras, llegar a ser declarado justo. 3143. Delante de Dios y así poder acceder a la vida eterna, nos comienza a hablar de la verdadera justicia de Dios que se ha manifestado sin la mediación del cumplimiento de la ley. Pero esa justicia o rectitud que viene de Dios para el pecador, no es algo ajeno a la ley de Moisés, sino al contrario, nos dice el pasaje que la justicia de Dios se ha manifestado y es testificada por la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento da fe de esta justicia o rectitud que viene de Dios. Entonces, ¿cómo viene o cómo llega esta justicia a la persona? ¿Cómo es que una persona pecadora se puede vestir, apropiar, abrazar de esta rectitud, que no es propia, y que hace posible estar en una relación eterna con Dios? El pasaje dice, mediante la fe en Jesucristo. O sea, que el único medio que tengo para recibir esa justicia, esa rectitud ajena a mí, no es la ley y el cumplimiento de la ley lo dice, sin la mediación de la ley, sino que esa rectitud que me abre las puertas del cielo la recibo por la fe mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen.
Aquí está la enseñanza, que desde la época de la Reforma se conoce en latín como sola fide, solo por fe. Esta justicia solo se recibe mediante la fe en Jesucristo. Es decir, creyendo. Aquí resalta una de nuestras declaraciones. La justicia o rectitud la recibimos solo por la fe. Ahora bien, si la fe es el medio para recibir esta justicia que me permite estar en reino de Dios, ¿qué es, entonces, lo que debo creer de Jesucristo para recibir esta justicia o rectitud? Creer que existió, creer que fue un gran maestro, creer que fue un profeta más de Dios, creer que, bueno, los versículos 23 a 26 nos explican que esa fe tiene un contenido específico. Es decir, no es creer cualquier cosa de Jesucristo, sino algo muy concreto acerca de Jesucristo. Lo primero que recibimos y aceptamos por la fe es que la justicia o rectitud que recibimos tiene su base solo en la gracia de Dios. Aquí está otra de nuestras verdades. Romanos 3, 23 a 24 dice: Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La salvación no tiene su base en nuestras buenas obras, sino tiene su base solo en la gracia, es decir, Dios nos la da, aunque no la merezcamos. Nuevamente, aquí es claro, todos están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Si todos estamos imposibilitados de entrar al cielo por nosotros mismos, y si nadie merece entrar al cielo porque somos pecadores, entonces, ¿cómo explicamos que haya personas salvadas eternamente? La única respuesta es la gracia de Dios. 3144. La gracia es la base de nuestra salvación, no hay otro fundamento por el cual seamos salvos. Somos justificados gratuitamente, es por gracia, porque nadie lo merece. Entonces, si alguien te pregunta cómo es que eres salvo, ¿cómo es que Dios te ha declarado como justo con respecto a su ley? La respuesta no es, es que soy un buen chico, es que iba a la iglesia cada domingo, es que soy muy generoso. Es que haga más cosas buenas que malas. Es que soy un buen ciudadano. No, la respuesta bíblica y verdadera es solo por gracia. Ahora bien, hay algo más que es importante remarcar acerca del contenido que recibimos solo por la fe. Y esto es, la justicia o rectitud que recibimos es posible solo por la obra redentora de Jesucristo. El pasaje en Romanos 3, 25 a 26 nos sigue diciendo: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Todas las personas, sin importar quiénes son, no tienen parte con Dios, a menos que reciban la justicia o la rectitud de Cristo a su favor. Es decir, que reciban algo que no merecen, que no pueden ganar, que no pueden comprar, que solo se tiene por gracia la gracia de Dios. Extendiendo su fe, como un brazo que se extiende para recibir un regalo, abrazan la persona y obra redentora de Jesucristo y son justificados por gracia por medio de la fe. Entonces, Dios hace una declaración legal que se conoce con el nombre de justificación, justificado gratuitamente. ¿Qué es esto? Es un acto de gracia por parte de Dios, por medio del cual declara como justas o rectas a personas pecadoras como tú y yo, es decir que personas como tú y como yo son considerados justos o rectos, como si nunca hubieran pecado. ¿Te imaginas? Piénsalo, cómo es posible que yo sea declarado justo, recto, intachable, irreprensible, aceptado por Dios. La respuesta es porque no se está tomando en cuenta tu desempeño, o tus obras, o tu propia justicia. Si así fuera, saldríamos reprobados o tendríamos un déficit impresionante. Por algo dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Lo que hace Dios para declararnos justos es un intercambio maravilloso y de gracia. Toma nuestro pecado y nuestra culpa y la carga a la cuenta de Jesús. Por eso murió como si fuera el más ruin de los pecadores, siendo el ser más puro que ha pisado la tierra. Él fue el sacrificio de expiación por nosotros. Entonces, Dios toma la vida de rectitud perfecta de Cristo, toma todo el mérito precioso logrado por Cristo, por su vida de perfecta santidad, y en su gracia. 3145. Lo acredita a nuestro favor, lo adjudica a nuestra cuenta, como si esa justicia perfecta fuera nuestra. Y entonces hace su declaración de gracia. Declaro que Juan María, Pedro, etc., es justo con respecto a mi ley. No hay más condenación para él. Estoy en paz con él. Ya no es culpable, lo acepto en mi presencia. Lo adopto como mi hijo para siempre. Esta es la justificación. Este es un regalo de gracia que se recibe por medio de la fe creyéndolo sola fide. Y este fue el énfasis de la Reforma, que la justificación se recibía solo por gracia, solo por Cristo y solo por fe. Es decir,
que no lo merecemos, sino es una muestra del amor de Dios y que no hay nada que podamos